Bien, continuando con los videos tutoriales de CodeIgniter, en esta parte veremos el MVC. ¿Qué es el MVC y por qué se implementó? Bien, regresando un poco atrás, antiguamente, pero bien antiguamente, los programadores programaban de esta manera. Aquí tengo un ejemplo, a ver, podemos verlo. Por ejemplo, listar todos estos datos de una tabla de MySQL. Por ejemplo, la tabla es aquí, yo la tengo. Bien, como podemos ver, la base de datos es colegio, tabla alumnos y solamente hay dos datos. Entonces los programadores traían estos datos de esta manera y el código fuente utilizado para este cometido era el siguiente. Veámoslo. Incluso yo he tratado de amoldar esto, de reducir el código fuente. Sin embargo, ellos tenían acá como un else, si en caso no, entre muchas otras cosas, para llegar a lo mismo. Bien, en este caso está bien resumido y bien pequeño. Por ejemplo, tenemos la consulta, seleccionar asterisco from de alumnos, y en el cual, mediante un while, vamos a llenar todos los datos que nos está devolviendo la base de datos en la consulta. Bien, con este simple código se obtenía esto de acá. Bien, entonces, eh, actualmente esto pues algunos siguen usándolo, aunque yo creo que ya no. El problema de esto viene cuando empieza a crecer los documentos, empieza a crecer su proyecto, empieza a obtener más datos, más tareas, hacer más programación. Ahí es donde realmente se truncan los datos, porque como vemos ahora es sencillo y pequeño y fácil de entender, pero a mientras más largo el código ya estamos un poco mal, ya no podemos, no sabemos ni qué nombre ponerles. Por ejemplo, aquí se llama index.php, otros le ponían config.php, le ponían archivos PHP, nombres incoherentes. Sin embargo, hay un estándar el cual se llama el MVC, el modelo vista controlador. ¿De qué trata esto? Bien, aquí yo tengo un documento más o menos para intentar explicarles. La vista, fijémonos, MVC, de modelo vista controlador. Bien, la vista es quien pide algunos datos y cuando pide la vista le pide al controlador y el controlador le pide al modelo y el modelo le retorna al controlador y el controlador le retorna a la vista. Como podemos ver, la vista es simplemente HTML, mientras que el controlador va a ser quien se encargue de enviar los datos de ambos lados y para ambos lados. En cuanto al modelo, en el modelo solamente habrá consultas. Consultas como seleccionar, dónde, tales, igual, y te retornará. Ese retorno lo va a hacer al controlador y el controlador le va a devolver a la vista. De esta manera está muy bien ordenado todas las cosas. Y al momento de programar veremos que es muy flexible, muy entendible y mucho mejor trabajar así que con esta otra manera. Esta otra manera ya no debe existir más. Bien, eso es el MVC, el modelo vista controlador. Entonces, eh, mmm, CodeIgniter trabaja con esta arquitectura de modelo vista controlador. Ya tiene incorporado esto. Bien, anteriormente habíamos creado un proyecto y yo lo tengo aquí, ejemplo, está como ejemplo. Bien, yo estoy trabajando con NetBeans, ¿no? La última versión 7.2.1. Podemos ver aquí, ya les había explicado la vez pasada las carpetas, es una guía de usuario, la cual no nos importa. Si yo deseo puedo eliminarla para ocupar menos espacio, ¿no? Eliminar, sí, estoy seguro. Bien, aquí en esta carpeta NBProject tampoco pertenece a CodeIgniter. Esa carpeta
es donde se guardan los archivos de configuración de NetBeans para abrirlos. Así que cuando suban sus archivos a un servidor deben eliminar esta carpeta para ocupar menos espacio. Bien, dentro de Application está lo más importante, es donde nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, fijémonos aquí, en este caso está en inglés, es Controllers, Models y Views. Entonces, el modelo, vista, controlador. Bien, pero ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para entender cómo funciona esto y desarrollar este ejercicio que teníamos aquí en este código, separándolo por capas, ya que obviamente son 3 capas. Antiguamente se llamaba a este la lógica de negocios al controlador, a este se le denominaba acceso a datos y este vendría a ser la presentación. Sin embargo, ahora ya tiene un estándar y es los controladores, los modelos y las vistas. Por otra parte tenemos config. En la carpeta config tenemos muchos archivos de configuración que son muy pequeños, que ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, tenemos el de database, config, autoload, entre otros. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el siguiente video tutorial de cómo funciona todo esto. Vamos a ver el modelo, la vista y el controlador, obteniendo un dato, obviamente. Bien, teniendo todo esto en claro, podemos continuar.